Señor, gracias por este estudio bíblico, pidiéndote tu dirección, tu sabiduría y tu inteligencia para entender. Te rogamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos hable desde ya, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder comprender este tema, y por eso te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Les voy a dar un panorama de todas las lecciones que todavía tenemos pendientes de estudiar para que ustedes sepan lo que se viene. Apaguen sus micrófonos. Muy bien. Ahí está. El día de hoy estamos entrando a la lección 10, doctrina del pecado, que es lo que vamos a ver ahora, que nos va a tomar probablemente unas 3 o 4 semanas. Después, la lección 11, vamos a estudiar a la persona de Cristo, y luego entramos a los temas que tienen que ver con propiciación, expiación, justificación, redención, salvación, que para muchos de los cristianos todas estas palabras significan lo mismo. La mayoría de cristianos no entiende la diferencia entre estos términos, sino que la utilizan en forma sinónima, ¿no? Propiciación, la expiación de Cristo, la justificación, la redención, la salvación, para muchos es lo mismo. Bueno, vamos a estudiarlo detenidamente para entender cuál es esto se conoce como la doctrina de la soterología, de la salvación. En la lección 15 vamos a estudiar sobre la reconciliación, luego entramos a la regeneración y el nuevo nacimiento. Lección 17, la gracia, la fe y las obras. Lección 18, la resurrección de Cristo. La número 19, la persona y la obra del Espíritu Santo. La número 20, la santificación, la carne y el Espíritu. La lección 21, la Iglesia universal, histórica y local. Y la última, lección 22, la segunda venida de Cristo. Si cada una de estas lecciones nos durara solo un miércoles, estaríamos hablando de 22 miércoles más que vendrían a ser más o menos unos 5 meses y medio. Pero no es así, nos va a durar más, así que probablemente tenemos estudio hasta finales del año 2024, si el Señor lo permite y nos apuramos un poquito, porque si nos detallamos bastante, va a ser al final del 2025 de repente. El día de hoy nos tocaría la lección 10. Vamos a empezar con la lección 10, doctrina del pecado. Y la lección 10 tiene 5 capítulos. 5 capítulos. Acá están. La naturaleza del pecado, que vamos a ver hoy día. La fuente del pecado, los resultados del pecado, la magnitud del pecado y la dimensión social del pecado. ¿De acuerdo? Así que vamos a estudiar hoy la naturaleza del pecado. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Voy a salir de pantalla, dejamos de compartir y nos vamos acá. Vamos acá, listo. Ya estamos. Ok, Jackie dice que no podrá leer. Ahora quiero que me pongan mucha atención. La doctrina del pecado es importante para nosotros porque es la razón básica y principal de nuestro problema existencial
y eterno. Voy a repetir esta frase. La doctrina del pecado es importante para nosotros porque es la razón básica y principal de nuestro problema existencial y eterno. ¿Ya? Ahora, nuestro punto de vista sobre la naturaleza de Dios va a influir en nuestra manera de entender y comprender el pecado en nuestras vidas. Si Dios es un ser muy alto, puro, exigente y que espera que los humanos sean como Él, entonces la más pequeña desviación de ese estándar ideal de Dios sería pecado y la condición humana se encontraría en una situación muy seria, ¿no? Pero si por otro lado nosotros entendemos de que Dios es bonachón, que Dios, que el amor de Dios cubre todo y que Dios no es tan malo como nos quieren presentar, que es muy indulgente, porque Dios es bueno y es muy indulgente, parecido a un abuelito viejito, senil, que no es consciente de muchas cosas que ocurren a su alrededor. Si tenemos esta imagen de Dios, entonces para nosotros es posible que el pecado no sea algo grave. Entonces, cómo nosotros entendemos la gravedad del pecado depende del concepto que tenemos de Dios. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Consideramos a un Dios que pasa por alto el pecado de la gente y consideramos al pecado como algo que no es tan grave como nos dicen. En cierto sentido, nuestra percepción del pecado reflejará nuestra percepción de Dios. Es decir, la doctrina del pecado que nosotros aceptemos nos va a reflejar la doctrina de Dios en el cual creemos, ¿no? Lo hemos dicho antes y lo hemos repetido varias veces, que hoy en día, frente al avance brutal de la corrupción moral en la que nos encontramos, vemos a personas que aunque a veces son partícipes de algún tipo de iglesia, no creo que sean creyentes, pero son partícipes de algún tipo de iglesia, entonces quieren decirnos, quieren demostrarnos que más importante que la santidad de Dios es el amor y la misericordia de Dios. Que Dios por su amor y por su misericordia tiene más peso, ese aspecto de su vida, que su santidad. Y entonces escuchamos en iglesias, me estaban hablando el otro día de una iglesia en Lima, cuyos líderes se hacen llamar pastores, alguna pastora, ¿no? Pastora de ramas, de una rama luterana, por ejemplo, que enseña, cree y promueve el poliamor, ¿no es cierto? Es decir, todos contra todos. Un grupo de personas en una orgía, ya no se llama orgía, ahora se le llama poliamor. Y esta persona está a cargo de una iglesia. Y entonces esta persona, cuando se le confronta con esta verdad, esta persona habla de que el amor de Dios cubrirá todo tipo de pecados, que nosotros somos retrógrados, que nosotros somos antiguos, que somos condenatorios,
pero que ellos han encontrado la libertad en Cristo porque el amor de Dios se lo permite. Entonces, el concepto que tú tengas del pecado dependerá del concepto que tú tengas de Dios. Vamos a leer estos versículos que ya los hemos leído antes, pero quiero repasarlos para que se grabe en nuestra mente. Empecemos leyendo Levítico 11:45. Silvia, por favor. Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Este versículo nos habla de una condición, ¿no? Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Y luego viene la frase conectada. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Yo soy santo. En él no hay ningún tipo de pecado, no hay tipo de maldad, no hay ningún tipo de iniquidad, de desviación, de mal pensamiento. Yo soy santo. Por lo tanto, ustedes también serán santos. ¿Ok? Porque esa es la característica del Dios que intervino para rescatar un pueblo y ser Dios de ese pueblo. Levítico 19:2. Shari, por favor. Ok. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Nuevamente, santos seréis. ¿Por qué vamos a ser santos? Porque santo soy yo. O sea, la relación es que nosotros debemos ser santos porque la identidad de Dios se viste de santidad. No porque tenemos que ser buenos ni ganarnos el cielo. No hay que ser santos para ganarnos la salvación. Hay que ser santos porque estamos en contacto con un Dios que es santo en forma intrínseca. Levítico 27, Mario, por favor. Sí. 20. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y por esa razón debemos ser santos. Levítico 20:26. Carlos, por favor, léelo. Ok. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Muy bien, entonces la condición para ser santo es ser suyo. Habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que sean míos. Entonces solamente los suyos tienen esta connotación. Y por último, vamos a Hugo, por favor, léenos Isaías 48:17. Isaías Isaías 48, 48:17. 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseñó provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Aquí aparece el nombre que habíamos estudiado, Elohim Hakadosh, el Redentor. Hakadosh, el Dios Santo.
Ahora, quiero que por favor reflexionen en lo siguiente. Si hay un término que se repite tantas veces, es porque es importante, ¿no es cierto? Si tantas veces Dios se preocupa de decirnos que Él es santo, tantas veces se preocupa de decirnos que nosotros debemos ser santos, porque Él es santo, porque somos su pueblo, porque su nombre es el Santo de Israel, entonces es que tenemos que ponerle la atención debida. Nos pasamos toda la vida y nos encanta estar hablando del poder de Dios, ¿no? Las campañas hoy en día, campaña milagrosa del poder de Dios y que vas a descender fuego del cielo, vengan para que recibas tu milagro. Nos encanta hablar del amor de Dios y cómo nos protege, nos cuida, de su bondad, de su misericordia. Pero el tema de la doctrina de la santidad la hemos diluido, ¿no es cierto? O sea, muy poco se habla de la doctrina de la santidad. Hemos convertido la doctrina de la santidad como en una pequeña parte de leche llena de agua, ¿no? O sea, debería ser concentrada, pero no. Hemos diluido, hemos adulterado la leche espiritual, nos dice Primera de Pedro, ¿no? Y no por gusto, la palabra dice enfáticamente, y quiero que me escuchen con muchísima atención, porque está escrito en la palabra de Dios, y que ojalá con lo que voy a decir se nos abran los oídos, nuestro corazón se quebrante y podamos entender el tipo de relación que Dios quiere con nosotros cuando dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y eso nos incluye a todos nosotros. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Mm? Por todo lo que les acabo de decir, hoy en día la santidad es un tema del cual muchísimos cristianos lo toman como si fuera algo obsoleto y sin importancia, porque se cuelgan del pensamiento que Cristo ya pagó por mis pecados en la cruz. Y como Cristo ya pagó por mis pecados en la cruz, y como la salvación no es por obras, entonces tengo el derecho de vivir una vida en santidad diluida, superficial, ¿no es cierto? Porque como ya Cristo pagó por nosotros en la cruz, y lo veo nosotros en muchísimos cristianos, ¿no? Que no tienen esa carga en su corazón sobre la santidad. El pecado es permitido. Digerimos el pecado. Nos pasamos el pecado como si estuviéramos tomando un vaso de agua. Y no estamos dándole al pecado la gravedad que tiene. Entonces, la doctrina del pecado es súper importante porque está interconectada con las principales doctrinas que conocemos. Por ejemplo, la salvación, la redención, la justificación, la propiciación, todas ellas están conectadas con la doctrina del pecado. Y ni la psicología, ni la filosofía, ni la sociología pueden darnos respuestas correctas sobre el pecado en nuestras vidas, porque el pecado es un asunto netamente espiritual. El pecado es un asunto netamente espiritual. Por lo tanto, si queremos tener verdaderas respuestas y sabias con respecto al pecado, debemos indagar en la única fuente que nos habla en claro sobre el pecado, que es la Biblia, la palabra de Dios, el análisis bíblico. Si yo voy con un problema conyugal por adulterio, por fornicación, y voy a buscar una psicóloga o un psicólogo que me ayuden para no destruir mi matrimonio, es probable que ni el psicólogo
me pueda dar un consejo sabio, porque no es un problema psicológico. El pecado no es un problema psicológico. No es un problema sociológico ni filosófico. Si yo necesito realmente un consejo en base al pecado en mi vida, tengo que apelar al análisis bíblico y a consejería espiritual. La segunda cosa que hay que entender, o sea, lo que hemos visto ahorita es que nuestra concepción del pecado depende de nuestra imagen de Dios, de la imagen que tenemos de Dios. Un Dios superficial, barato, como abuelito senil, entonces probablemente pensemos que el pecado no es tan grave. Pero si lo vemos realmente como lo que Dios es, sí sería grave. En segundo lugar, el problema del pecado cambia nuestra manera de entender a la humanidad. Afecta nuestra manera de enfrentar el pecado. Si fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios, ese debería ser el objetivo final de mi vida, reflejar a Dios en mí. Y es importante esto de acá, ¿no? Que el pecado no me permite compararme con otros hombres, sino con Dios. Si yo me comparo con la Madre Teresa de Calcuta, probablemente diga la Madre Teresa de Calcuta es más buena que yo. Si yo le pregunto a la mayoría de conocidos que no son creyentes si son buenos o no, si hago una pregunta de este tipo en el chat de mis compañeros de colegio, les aseguro que el 99% van a contestar que son buenas personas. Si comparo a cualquier de ellos con Hitler, son buenas personas. Pero si lo comparamos con Jesucristo, dejan de ser buenas personas y se convierten en pecadores. Entonces mi concepto del pecado cambia mi perspectiva de la humanidad. Mi concepto del pecado cambia mi perspectiva de la salvación. La salvación, cuando un ser humano es considerado a sí mismo básicamente bueno, con su capacidad intelectual y su moral esencialmente intacta, creerá que no necesita de Dios. ¿Comprenden? El hombre necesita salvación, pero la necesidad de salvación dependerá de su concepto del pecado. Si esta persona considera que sus pecados no son tan graves, al final va a considerar que tampoco necesita salvación porque no es tan malo, ¿verdad? Cualquier dificultad puede ser un asunto de ignorancia, una falta de conocimiento. Entonces, en estos casos, la persona creerá que su problema es un problema de educación, de moral, ¿no? Es un problema ético. Cuando la persona no entiende la gravedad del pecado, tampoco entiende la necesidad de la salvación, sino que va a pensar que educando al cerdo, este va a llegar a ser un ser humano. Entonces, este es un punto importante. Por otro lado, el hombre reconoce su pecado y su maldad. Cuando el hombre reconoce su rebeldía, cuando el hombre reconoce que está lejos de Dios por su pecado, entonces recién comprende que necesita un Salvador. Por lo tanto, cuanto más dura sea nuestra concepción del pecado, más necesidad vamos a tener de Dios. ¿No? Muy bien. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es nuestra concepción del pecado
refleja la concepción que tenemos de Dios. Segundo, nuestra concepción del pecado nos hace entender la situación de la humanidad. Tercero, nuestra concepción del pecado nos hace entender la necesidad de salvación. Cuarto, y esto es para todos los que están sirviendo de alguna manera en la iglesia, nuestra concepción del pecado determina el enfoque de tu ministerio. Si tú como pastor entiendes que el problema de la gente es el pecado, vas a enfocar tu ministerio para sacar a esas personas de esa situación de pecado por medio de la salvación de Jesucristo. ¿No? Pero si tú consideras que el pecado no es tan grave, que es algo más o menos superficial, probablemente vas a terminar como esos pastores, predicadores o curas católicos cuyo lema es seamos un poquito mejores, pues, ¿ya? O sea, dan algún tipo de charla y al final traten de portarse bien, ¿ya? Traten de ser bonitos, porque están creyendo que el pecado es algo superficial. Pero si tú entiendes que el pecado es grave en el corazón de los hombres, entonces definitivamente vas a apelar al evangelio para la salvación de las personas. ¿Ok? Y por último, a ver, el concepto que tenemos del pecado refleja el concepto que tenemos de Dios. El concepto que tenemos del pecado afecta nuestra manera de entender la humanidad. Nuestro concepto que tenemos del pecado nos afecta nuestra urgencia de salvación. Y nuestro concepto que tenemos del pecado afecta cómo te comportas como líder, pastor, predicador o maestro del evangelio. Si para ti el pecado es grave, vas a predicar salvación, vas a predicar Biblia. Si para ti el pecado no es tan grave, vas a decir a la gente, sean un poquito mejores. Y con eso será suficiente. Por último, hay algo que es importante también. El concepto que tenemos de pecado cambia nuestro enfoque sobre los problemas de la sociedad. Cuando entendemos que la sociedad está gobernada por el pecado, cambia completamente nuestra perspectiva sobre la humanidad. ¿Por qué el hambre? ¿Por qué ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanta explotación? Si pensamos que la humanidad es buena, y esto me lo dijo un amigo turco alguna vez en la fábrica de Brookhaven, él me dijo, yo creo que la humanidad es buena. Y yo le dije, eso es exactamente lo que yo no creo. Yo creo completamente lo contrario. Si tú crees que la humanidad es buena, entonces, como mucho, tenemos un problema moral, ¿no? Y consideramos que la sociedad poquito a poco va a salir de esta situación de maldad, de esclavitud, de muerte en la cual vivimos. Pero si tú entiendes que la naturaleza de estos individuos es pecaminosa, comprenderás que solamente puede ser transformada y regenerada por el Espíritu Santo. Así que nuestra concepción del pecado va a afectar nuestra perspectiva de quién es Dios, va a afectar nuestra perspectiva de cómo vemos nosotros a la humanidad. Nuestra concepción del pecado cambia nuestra perspectiva de la salvación. Nuestra concepción del pecado cambia nuestra forma de entender nuestro ministerio en la iglesia. Por último,
nuestra perspectiva del pecado cambia nuestro enfoque de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Vamos, hay un tema que quiero tocar también ahora, y es el punto 2 del día de hoy, la dificultad de discutir sobre el pecado. ¿Ah? La dificultad para hablar del pecado. La primera razón por la cual hay mucha gente que no quiere hablar del pecado, y quiero que les he mencionado antes, estas iglesias como Lakewood, Joel Austin, Marcos Witt, Danilo Montero, todo este tipo de gente que no quieren hablar del pecado porque dicen que la gente, cuando tú predicas mucho sobre el pecado, la gente se va de la iglesia. Ellos no quieren que la gente se vaya de la iglesia, por eso no les hablan de pecado. Primeramente, las razones por las cuales es difícil hablar del pecado con cualquier persona es que el pecado, como la muerte, es un tema desagradable. No nos gusta pensar en el pecado y no nos gusta pensar en la muerte, ¿no? El tema de la muerte es un tema que muchos agobia, quizás porque les falta esperanza en Cristo, pero el tema de la muerte no es un tema fácil. El tema del pecado tampoco. Nadie quiere escuchar la doctrina del pecado que nos dice lo que somos por naturaleza. Nuestra sociedad enfatiza la actitud mental positiva. Piensa positivamente. Se insiste en acentuar solo las ideas y las consideraciones positivas, los logros humanos. Tú eres un campeón, tú eres un héroe, tú eres un victorioso. Tú saldrás siempre luchando en victoria. Y no enfatizan la parte del pecado. Hablar de los hombres como pecadores es gritar una blasfemia o una obscenidad en una reunión muy formal, ¿no es cierto? Anda a una reunión de tus amigos del colegio, de la escuela, y saca el tema de los pecados. Te van a botar de la reunión. Entra a una reunión con tus amigos del colegio y diles, yo quiero hablar acerca del adulterio. Te botan de la reunión en forma inmediata. La fornicación, te botan. Nadie quiere hablar de sus pecados en público. Nadie quiere que le digas que lo que está haciendo es pecado. Eso está prohibido. Nunca debes decir nada negativo en una reunión de esas. ¿No es cierto? Por esa razón es difícil hablar del pecado con la gente. Y en el fondo, ese es su problema. ¿Entienden? Ese es su problema. Si ellos entendieran el pecado, entonces buscarían a Dios. Pero es tan difícil hablar con ellos acerca de su pecado y por eso ellos viven en esa ignorancia. La segunda razón por la que es difícil discutir sobre el pecado es porque para mucha gente este es un concepto que les resulta ajeno. Han reinterpretado el concepto de pecado y lo han convertido en nuevos conceptos progresistas. Por esa razón, también nos es difícil hablar del pecado con la gente.
porque la gente ha reinterpretado los términos. Ya no se llama adulterio. Ahora se llama el derecho a ser feliz. Ya no se dice adulterio. Se dice encontrar el verdadero amor de mi vida. Ya no se dice fornicación. Se dice vivir la vida intensamente. No se dice convivir. Se dice conocer bien a tu pareja antes de casarte. Aquí en Europa es tan común que los jóvenes se muden a vivir juntos antes de casarse, que si tú les dices el término fornicación, te botan a patadas de su casa, porque para ellos no están fornicando, ellos se están conociendo antes de casarse. Y nosotros, si intentas decirle algo, te vas a encontrar con un muro que te va a chancar la cabeza, ¿no? La ambición y la codicia ahora son deseos de superación para alcanzar metas personales financieras, ¿verdad? Y por otro lado, las personas cuando les hablas del pecado, ellas nunca son culpables, sino que siempre están echándole la culpa de los problemas a la sociedad, al medio ambiente nocivo, a los otros humanos pecadores, a la familia en la que nací, etcétera, etcétera. Esto proviene de Freud, Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud pasó toda su vida tratando de desarrollar una psicología donde tú no eres culpable de nada. Eres libre en el momento en que descubres que todas tus frustraciones, tus traumas, todo fueron porque tu mamá te pegó, porque tu papá te pegó, porque la abuelita te regañó, etcétera, etcétera. Entonces la gente tiene metida en la cabeza que todo lo que ellos hacen no son culpables, no son responsables de lo que hacen, otros son culpables. Muy bien, entonces, vamos a definir que el pecado es una fuerza interior, una condición inherente y un poder controlador. Repito, el pecado es una fuerza interior con una condición inherente y un poder controlador sobre mi vida. La gente cuando habla de pecados dice, no, son pequeños errores que uno comete, son faltas que uno comete. No es así. Nos enfrentamos a una fuerza interior, una condición inherente y un poder controlador. Muy bien. Ahora, vamos a leer algunos textos bíblicos. ¿Cuáles son los factores que predisponen para dar lugar al pecado? En primer lugar, uno de los factores que predispone para dar lugar al pecado en nuestras vidas es la ignorancia. ¿De acuerdo? Ignorancia. Voy a pedirle a mi esposa que por favor lea Marcos 12:24. Ya. Dice. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto,
porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces respondió Jesús, no erráis por esto, no se equivocan ustedes por esto, no pecan por esto, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. ¿Eh? Efesios 4:18. Chiqui, por favor, léelo. Efesios 4:18. ¿4, 18 o 28? 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Interesante este pasaje, ¿no? A ver. Tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa? Tienen el entendimiento lleno de tinieblas. No hay luz en su entendimiento. Segundo, son ajenos de la vida de Dios. No conocen la vida de Dios. ¿Por qué razón tienen el entendimiento entenebrecido y son ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Interesante, ¿no? Por la ignorancia que en ellos hay. Uno, debido a la dureza de su corazón, la ignorancia y la dureza. ¿Cuántas veces hemos conocido gente así? Gente que tiene el corazón duro y a la vez esa dureza del corazón está vinculada a la ignorancia de las cosas de Dios, y la mezcla entre ignorancia y dureza de corazón terminan en personas que tienen el entendimiento lleno de tinieblas y además son ajenos, extraños, alejados de la vida de Dios. Así que el primer factor que nos predispone para pecar es la ignorancia de la verdad bíblica. La segunda razón que nos predispone para dar lugar al pecado es el engaño. Vamos a leer para que vean cuántas veces la Biblia menciona el engaño. Voy a pedirle a Mónica que por favor lea 1 de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. ¿Cuánto, cuánto? 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra nos está hablando de los postreros tiempos. Y dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ustedes saben que no podemos apostatar de la fe si no hemos estado en la fe. Para poder apostatar de la fe es necesario estar en la fe. Lo que vamos a ver es personas que hemos visto como parte de la fe, personas de las cuales hemos escuchado que eran parte de la fe en Cristo, como estudiamos hace un tiempo atrás, los que son de la fe. ¿Recuerdan ese pasaje, la descripción de los cristianos? Los que son de la fe. Vamos a ver algunos de ellos apostatar de la fe debido a escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios. Esto lo vamos a ver. El engaño va a ser una realidad. Según de Timoteo 3:13. Dolly, por favor, léelo. Según de Timoteo 3:13. Segunda de Corintios 3:13. Según de Timoteo 3:13. Perdón. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo que estamos viviendo también hoy en día. Salen algunos que se vuelven famosos, ¿no? Algunos que se vuelven famosos, pastores de grandes iglesias que yo he escuchado que están predicando herejías, están predicando mentiras, y todos los seguidores de ellos, otros pastores que quieren ser como ellos, aprenden sus engaños y los retransmiten en sus iglesias. Y nos habla de engañadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos son engañados y son retransmisores del engaño. Mateo 24, versículos 4 y 5. Fanny, por favor, léelo. Mateo 4 dijo. Mateo 24, versículos 4 24. y 5. Mateo 24, perdón, no escuché el versículo. 4 y 5. 4 y 5. Gracias, Alex. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 11. Léelo. Sí. Versículo 11. Y muchos falsos profetas, ¿ahí? Sí. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24. Un momento. 24, ¿cierto? Sí. Un momento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si ustedes se dan cuenta, hemos leído 3 versículos de Mateo capítulo 24, donde se mencionan 4 veces la palabra engañar. Esto es cuando le preguntaron a Cristo qué señales habrá de su venida. Los últimos tiempos van a estar caracterizados por el engaño. ¿De acuerdo? Por eso Jesús le dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque los engañadores van a salir por todas partes. Muchos que se van a llamar Cristo para engañar. Muchos falsos profetas se levantarán para engañar. Falsos cristos, falsos profetas, inclusive harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a Fanny Satruch. Engañarán, si fuere posible, a Hugo y Janet. Engañarán, si fuere posible, a Dolly. Engañarán, si fuere posible, a mi prima Chiqui, a mi esposa, a Shari, a Silvia, a Carlos, a Mario, a Daniel y Claudia, a todo el mundo. Es decir, el ataque va a ser contra nosotros porque quieren engañar a los escogidos. Por eso es que el engaño es una de las causas que predispone al pecado.
El último versículo que vamos a leer está en Apocalipsis 20:10. Shari, por favor, léelo. Apocalipsis 20:10. Ok. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el diablo que los engañaba, ¿no es cierto? Entonces, la primera razón que predispone al pecado es la ignorancia. La segunda razón es ser engañado. En cualquiera de los dos casos, sea por ignorancia o sea por engaño, la mejor y única manera de protegerse, la mejor herramienta para protegerte del engaño es el conocimiento. Este sábado que viene hay elecciones en Argentina, ¿no? Se presenta un candidato que es economista que se llama Milei. Domingo. Y Javier Milei. Y veo una entrevista que le hacen algunos del gobierno que han llevado a Argentina a una hiperinflación. Y comienzan a hablar y discutir con él y comienzan a dar ciertos datos que parecían súper creíbles hasta que le tocó a él la palabra. Y cuando le tocó a él la palabra, comenzó a dar los datos y todo el mundo se quedó estupefacto de la ignorancia de los otros. Yo decía, ¿qué tal conocimiento de economía tiene este hombre, ¿no? Pero el conocimiento siempre es la herramienta más eficaz para sacarnos de la ignorancia y para evitar que seamos engañados. El conocimiento. Las personas que tienen privilegio de acceder al conocimiento bíblico, personas que tienen el privilegio de estudiar la palabra de Dios cada semana y no podemos desperdiciar ni una, porque en una semana que yo no participo, se pueden decir cosas que son súper básicas para mi fe en el futuro. Entonces, las personas que realmente se dedican al conocimiento de la palabra, al análisis bíblico, va a ser muy difícil que sean engañados y obviamente el estudio bíblico los sacará de su ignorancia. Un último punto más. Una tercera causa que predispone para el pecado, según la Biblia, es la falta de atención cuando escuchamos la palabra, ¿no? La Biblia nos insta a oír, pero esta palabra en el griego significa poner atención para escuchar y obedecer. Poner atención para escuchar y obedecer. Les cuento una anécdota. Hace muchos años atrás, los pastores a veces eran bien radicales, ¿no? Bien duros. Hoy día nos hemos vuelto medio blandengues. Un pastor fue invitado a predicar una iglesia y él estaba predicando, parado en el púlpito, había silencio total en el auditorio, cuando de repente entra una persona y la puerta chirrea. Y cuando él estaba en el momento más cúspide de la predicación, vio cómo todo el auditorio se dio vuelta para ver quién entraba. Cuando el hombre terminó de entrar y la gente volvió a mirar al predicador, el predicador se paró delante de todos y les dijo, si un sonido de una puerta es tan importante
como para dejar de escuchar la palabra de Dios, entonces no merecen escucharla. Cerró la Biblia y se fue. Saquen su cálculo. ¿Eh? Hoy en día no. Hoy en día estamos en el culto y mientras el pastor predica, tenemos el teléfono y estamos contestando el WhatsApp y estamos conversando con la persona de la derecha y hablando con la de la izquierda. No, una falta de respeto a la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice oír, significa poner atención para escuchar y obedecer. Proverbios 22, 17, por favor, Silvia. Proverbios 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Qué creen que significa el término inclina tu oído? Exactamente, lo que acaba de hacer Silvia. Te acercas. Inclina tu oído Poner atención. para escuchar, ¿no? Inclina tu Afinar oído. el oído. ¿Cómo? Afinar el oído. Afinar el oído. Acercar el oído para escuchar bien, ¿no? Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría. Proverbios 28, 9. Hugo, por favor, léelo. Proverbios 28, 28, 9. 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ay, ay, ay. Ay, 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 ¿eh? El que aparta su oído para no oír la ley. Su oración también es abominable. ¡Wow! ¿Eh? ¡Wow! ¿Cuánta gente menosprecia el servicio del domingo para cualquier otra cosa y siempre tiene una disculpa? El que aparta su oído para no oír la ley. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Mario, si lo puedes leer, por favor. Un momentito. Hebreos. Hebreos 2, versículos 2 y 3. Espera. 8. Ok, un momentito. Hebreos 2. Versículos 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Quiero que ponga atención en la primera línea. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia. Esa palabra que aparece ahí como desobediencia, ¿ya? Se traduce del griego para con. Desobediencia en ese texto es para con, que significa negarse a escuchar
o ignorar lo que estás oyendo. Negarse a escuchar o ignorar lo que estás oyendo. Entonces, el versículo dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y negarse a escuchar o ignorar lo que estaban escuchando, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo a veces predico el domingo y cuando pregunto el siguiente domingo si alguien se acuerda de qué hablamos, poquísimas personas lo recuerdan. Y estoy seguro que muchos que asisten a la iglesia escuchan las exhortaciones, escuchan las prédicas, los mensajes, y cuando salen de la iglesia se les olvidó todo. No salen con la idea de aplicarlo a sus vidas. Eso significa ignorar lo que he oído. Hermanos, por esta razón es que muchos caen en pecado. Porque son oidores, pero no hacedores de la palabra. Les entra por un oído y les sale por el otro. Shari tiene una pregunta. Sí, perdón, me llama atención aquí lo que dice retribución a los ángeles, se refiere que fueron expulsados del reino, ¿no? O sea, ¿es eso? Si ellos, estando con Dios, los expulsaron, a nosotros también. No está ¿Es diciendo eso? que... ¿No? No he entendido bien, no está perdón. diciendo que los ángeles recibieron retribución, sino que los ángeles trajeron palabra de Dios y esa palabra de Dios fue firme. O sea, ellos anunciaron muchas veces de parte de Dios mensajes a los hombres y los hombres tenían que haber escuchado eso y haber obedecido. Pero los que no hicieron caso de lo que los ángeles les dijeron, terminaron recibiendo retribución y castigo, ¿no? O sea, los ángeles muchas veces hablaron, por ejemplo, en el camino de Balaam, ¿no? Cuando se aparecen ahí, los ángeles traen mensajes para los hombres, pero no quisieron escuchar, como en el caso de Lot. Y entonces los ángeles le dijeron a Lot, sal con tu mujer, sigue de frente, anda adelante, no volteen atrás, no miren atrás. La mujer volteó y se convirtió en sal. Entonces, cuando dice la palabra dicha por medio de los ángeles, fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Está hablando de los hombres y las personas que no obedecieron la voz de Dios por medio de los ángeles. Perdón, muchas gracias. Disculpa. Okay. Para terminar el estudio de hoy, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Por favor, esposa, léalo. Santiago 1, 22 al 25. Ya. Uno, 22. Ok, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estudiado.
En primer lugar, el concepto que tenemos del pecado cambia completamente nuestras perspectivas. El concepto que tenemos del pecado cambia la imagen que tenemos de Dios. O sea, nos muestra la imagen que tenemos de Dios. El concepto que tenemos de pecado hace que cambiemos nuestra comprensión de la humanidad. No podemos decir que la humanidad es buena. Tenemos que decir que la humanidad es pecadora. Nuestro concepto de la salvación nos hace entender la necesidad de la salvación de los hombres. Si tú comprendes que el pecado es el problema, entonces entiendes que lo que los hombres necesitan es salvación. Si tú entiendes la gravedad del pecado, eso cambia tu perspectiva a la hora de predicar y de enseñar y de hacer un ministerio, porque sabes a dónde debes apuntar. No debes apuntar a la riqueza, sino tienes que apuntar a la salvación de los hombres de su pecado. Nuestra concepción del pecado hace que cambiemos nuestro entendimiento sobre la humanidad, que la humanidad es simplemente de la sociedad, que la sociedad no tiene problemas morales, claro que los tiene, pero por encima de ellos tiene problemas espirituales. Y también hemos visto que el pecado no es un tema fácil para discutir con la gente, porque a nadie le gusta que le hablen ni de la muerte ni del pecado, y tampoco que le digan que es pecador. Pero hay que explicarle a la gente que el pecado es una fuerza interior, una condición inherente y un poder controlador, por lo cual necesitan de Cristo. Y para terminar, ¿qué es lo que predispone a la gente para dar lugar al pecado en sus vidas? Siempre es la ignorancia, siempre es ser engañado, y por último, no prestar atención a la palabra de Dios. ¿Cómo se resuelve este problema? Siempre la ignorancia y siempre el engaño se vencen con el conocimiento. El engaño y la ignorancia se derrotan con el conocimiento, tanto en forma natural en cualquier carrera o profesión, y cuanto más en las cosas de Dios. Y por último, ser engañado o la ignorancia o no poner atención a la palabra nos predispone para el pecado. La próxima semana vamos a hacer un estudio sobre todos los términos que se aplican al pecado para que cuando leamos la Biblia lo podamos entender mejor. Todos los conceptos que se aplican en la Biblia a pecado, para que cuando leamos la palabra sepamos de qué estamos leyendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Eso, solo un comentario. Sí. Cuando tú hablas con gente común, gente natural, sobre el pecado y eso, ellos dicen, no le hago mal a nadie, conozco a cristianos que se comportan peor que otra persona que conozco que no va a la iglesia. ¿Qué se les puede decir? ¿Cómo se les puede convencer de que hay diferencia? En primer lugar, hay que entender que para convencer a esa gente necesitas la acción del Espíritu Santo. En primer lugar. En segundo lugar, la mayoría de estas personas utilizan el sistema de comparación. O sea, se comparan con los que son malos para ellos sentirse buenos. Pero si tú quieres confrontarlos, entonces puedes utilizar los 10 mandamientos como una forma de confrontación. La Biblia dice que no levantarás falso testimonio.
¿Has levantado falso testimonio? Sí. ¿Una vez? No, muchas. ¿Cómo se llama eso? Eres un mentiroso. A los ojos de Dios eres un mentiroso. La Biblia dice que si miras a una mujer para codiciarla, has adulterado con ella en tu corazón. ¿Has mirado alguna vez a una mujer para codiciarla? Sí. ¿Una vez? No. ¿Varias veces? Sí. Eso, a la luz de los ojos de Dios, eres un adúltero. Entonces, de esa manera podrías ayudarte para abrirle los ojos. Pero básicamente, la ceguera espiritual, lo que acabamos de leer acá, la ceguera espiritual hace que la gente tenga el entendimiento entenebrecido. O sea, tienen en el cerebro no tienen luz, tienen tinieblas. Y mientras tengan tinieblas y estén ajenos de la vida de Dios, no van a poder entender el plan de salvación. ¿Por qué son así? Por la ignorancia que en ellos hay, producto de la dureza de su corazón. Jackie escribió, ¿Sí? ¿cómo podemos decirle que la Biblia tiene ¿Dice? vigencia para hoy? ¿Cómo podemos decirle que la Biblia tiene vigencia para hoy? Nuevamente es un paso de fe. Las personas van a creer o no creer. Una persona que no quiere creer, no va a creer aunque le demuestres. Si quiere, digamos, demostrarle la autenticidad y la unicidad de la Biblia, tenemos todos los estudios que hemos grabado antes. Hemos grabado antes sobre que la Biblia es única en un montón de sentidos. Pero la palabra de Dios tiene que ser creída. Y por eso es que el diablo se preocupa tanto en que no creamos a la palabra de Dios. Cuando Dios habló con Abraham, se dice que Abraham creyó a Dios, creyó en la palabra de Dios, creyó a Dios, no creyó en Dios, sino creyó a Dios. Una cosa importante también en este sentido es, antes de convencerlo de que la Biblia tiene vigencia hoy, hay que repasar versículos bíblicos o citarle versículos bíblicos para que la palabra de Dios penetre en su alma. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos. A esas personas que no creen que la Biblia tiene vigencia hoy, hay que imprimir unos versículos bíblicos e írselos regalando para que la palabra de Dios pueda ir profundizando en su corazón. ¿Ok? Yo tenía una pregunta, pastor. Cuando usted dice que, o sea, lo que dice la palabra, ¿no? Que engañará aún a los escogidos, pero se estaba refiriendo también a las personas que no están constantes en estudio o que vienen constantemente a la iglesia, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero en el caso de la persona que está llevando, digamos, esto en regla o en esta manera, también sería uno de los escogidos o... Claro, y por eso ahí tienes que estar alerta. Por Ujú. eso tienes que preocuparte, porque si dice la Biblia que si supiéramos cuándo viene el ladrón estaríamos atentos. Y muchos cristianos no están atentos. Muchos cristianos llevan una vida cristiana superficial, ¿no? Y entonces esta gente es la que está más en peligro, aunque ellos mismos no lo crean. Dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga. Hay muchas personas que se creen muy fuertes en el Señor. Y yo estoy seguro que si el diablo viene para engañar, estas van a ser las primeras en caer, ¿no? Entonces, yo veo este tipo de personas que se creen muy fuertes, pero sin embargo, no están atentos a la asistencia, a la palabra, etcétera, etcétera. Entonces, aún los escogidos debemos estar Alerta. alertas, exacto. Todos. Ninguno de nosotros debe perder eso. Muchas gracias. Muy bien, ahí tienen a mi suegra en pantalla junto con Lucy. Entonces, bueno, entonces vamos a orar para terminar con el estudio de hoy.
Señor, gracias por esta noche y por este estudio. Permite que nosotros mismos lleguemos a comprender la gravedad de lo que es el pecado, que nosotros podemos ser víctimas del pecado, que si no nos ponemos alertas podemos ser engañados, que debemos salir, Padre, del error, salir de la ignorancia de la palabra, que debemos ser más fieles para estudiar tu palabra en forma personal, estudiar tu palabra en forma grupal, jamás dejar de asistir y congregarme en una iglesia donde pueda recibir palabra de Dios. Enséñanos, Padre, porque en medio de eso el conocimiento bíblico nos preparará para no ser engañados, porque el conocimiento elimina la ignorancia y nos va a permitir estar preparados, bien atentos, oyendo con atención para obedecer tu palabra. Gracias, Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos Buenas vemos la noches a próxima todos. semana. Cuídense. Muchísimas gracias. Chao, hasta mañana. Bendiciones, chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.